porque tengo mi esposo o mi esposa a mi lado, o no está a mi lado, puede que esté trabajando, pero yo estoy aprovechando el momento para ver la vida de alguien que me llama la atención. O tal vez escribiéndome con alguien. De manera que no haría personalmente. Y por ahí va entrando el mal, y van entrando las enfermedades y los demonios a mi hogar y a mi vida, poniendo en riesgo mi familia. ¿Contra qué estás batallando, mi querido hermano, mi querida hermana? Las enfermedades físicas hacen sufrir. Las enfermedades físicas se ven, se sienten. Muchas son evidentes. Y las enfermedades espirituales generalmente son invisibles. Invisibles para los demás y hasta a veces para nosotros mismos. La situación que estoy viviendo hoy y cómo me siento, cómo actúo, tendrá que ver con algo que debo cambiar, tendrá que ver con algo que debo perdonar, tendrá que ver con que quizás, y me animo a sacar el quizás y decir seguramente estoy necesitando ir al encuentro de este Jesús sanador, de este Jesús liberador. Mi fe me hace creer que Él sanaba o que Él sana y libera ahora, hoy, en mi presente. ¿Qué tan lejos de tu vida está este Jesús? ¿Qué tan lejos de tu corazón está este Jesús? ¿Tenés que recorrer kilómetros? ¿Tenés que recorrer la vuelta al mundo para poder llegar a Él? ¿Está a la vuelta de la esquina? ¿O ni siquiera sabes dónde está Jesús? Tú puedes sanarme a mi Dios. Encuentro en tu morada redención. Digno y adorable es tu perdón. Hace mucho tiempo quería acercarme, es tan difícil para mí hallarte. Fueron muchos años sin yo buscarte, en tu perdón yo sanarme. Oh no, no quiero olvidarte más. Yo quiero adorar.
después de haber escuchado este precioso tema musical, te voy a compartir un testimonio propio, un testimonio de no hace mucho tiempo, en el cual el Señor me mostró a mí algunas heridas que siguen por ahí no tan sanas. Hace un tiempo atrás estaba yo en mi hogar y entra a mi celular un mensaje de un abogado. Este abogado me decía que quería reunirse conmigo para bajar la cuota alimentaria de mis hijos. El papá de mis hijos pedía pasar menos dinero y cuando yo vi ese mensaje tuve una mezcla de impotencia, bronca, enojo, entonces entendí que la decisión no tenía que ser mía, porque ese dinero tampoco es mío, es de mis hijos. Como mis hijos ya son más grandes, ellos pueden decidir y autorizarme a ir a firmar o no. Entonces le reenvié el mensaje. Tuve diferentes reacciones de ellos y decidimos hablarlo el fin de semana, personalmente, cuando estuviéramos todos en casa. Entonces le respondí al abogado diciéndole que a la semana siguiente le iba a tener una respuesta porque la decisión no era mía. El domingo, después de almorzar, le digo: hijos, tenemos que hablar. Y es muy cómica, por decir de alguna manera, la reacción de ellos, porque dicen: uy, ¿ahora de qué vamos a hablar con mamá? Un señor amigo les sabía decir a los hijos: vamos a hablar de la vida. Y me parece una hermosa expresión, ¿no? Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de mi vida, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar cómo estamos en la vida, ¿no? Me encantó esa frase. Entonces la hemos tomado en casa y decimos siempre: vamos a hablar de la vida. Y los chicos dicen: seguro que vamos a hablar de la vida, ¿no? Y nos reíamos. Entonces digo: bueno, ustedes ya han recibido el mensaje y si bien cada uno me ha dado su punto de vista a mí, quiero que lo hablemos en familia y ver qué decisión tomamos con esto. Mi hija hizo sus comentarios y así también los dos varones. Cada uno puso su punto de vista, fundamentó qué decisión tomaba y cuáles eran las razones por las que llegaban a esa conclusión. Y mientras ellos hablaban, yo lloraba. Y presta atención a esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo lloraba. Yo. Ellos tres no. El día anterior a esta reunión que tuvimos, digamos el sábado, iba caminando yo con dos de mis hijos y se acerca un amigo que en algún momento fue amigo en común y que obviamente después de la separación siguió su vínculo o su trato más
cercano con el papá de mis hijos, porque esto pasa en las separaciones, lamentablemente. Se empieza a dividir todo. Y yo estoy hablando de mi realidad y de mi vida. Entonces se acerca y pregunta, o sea, se dio cuenta que Micaela era mi hija, me dice, ella es tu hija, y el otro también, le dije, porque era otro de mis hijos, también. Y cuando le dije quién era, me dice, sí, estuve hablando, él dijo así, estuve hablando con tu viejo. Acá a los padres se les suele decir mi viejo, mi vieja. Muchas veces han escuchado a Gonza decir mi viejita, con mucho cariño, ¿no? No es desprecio, es una expresión de amor. Mi viejito, mi viejita. Entonces le dijo, estuve hablando con tu viejo y me contó que esto, que lo otro. Un montón de logros de mis hijos.